Don Edmundo Val, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, don Antonio. Pues de entrada díganos, ¿qué le parece este teatrillo que hemos visto ahí en Lledoners a la salida de los presos? Bueno, se ve que salían, en fin, eufóricos o con cara de funeral. Pues si nos acordamos que el presidente del gobierno, en lugar de debatir sobre este tema tan trascendente para la sociedad española, que son los indultos en el Congreso de los Diputados con carácter previo a la concesión, anunció en el Liceo, en un teatro, los indultos, pues mire, ¿qué quiere que le diga? Teatro por teatro, ¿no? Esto es todo, en fin, una bufonada entre unos y otros que se han dedicado pues por una parte el presidente del gobierno a decirnos que existe una condición, un requisito de utilidad pública, cuando en realidad lo que existe es su propia utilidad privada para mantenerse en el poder hasta el final de la legislatura, apoyándose en Podemos, en Bildu y en Esquerra Republicana de Cataluña, y por la otra parte, pues en definitiva, un disimulo, una pantomima en relación a quienes claramente pues la van a volver a liar, como la liaron en el año 2017, y ahora mismo están en la calle, tienen libertad de movimientos y pueden organizar pues cualquier tipo de organización tendente a volver a plantear referéndum, mesa de diálogo, independencia de Cataluña, etcétera, etcétera. Es decir, algo que realmente nos tomamos un poco a broma, ¿no? Porque estas cosas suenan un poco como a chiste, pero que son cosas muy serias, que porque al final pues ponen de rodillas a España delante de unas personas que lo que han hecho ha sido cometer delitos muy graves contra la Constitución, contra la ley y contra la convivencia. Bueno, señor Val, decía yo antes, usted junto con Inés Arrimadas no sé si han presentado ya los recursos, lo que sí han pedido ya ante el Tribunal Supremo es que cautelarmente suspenda los indultos y devuelva a los presos a las cárceles. ¿Esto quién tiene que decidirlo? ¿Cómo tiene que decidirlo? ¿En qué plazo de tiempo hay que decidirlo? Claro, hemos pedido medidas cautelarísimas y medidas cautelares para el caso de que las cautelarísimas no prosperen. Sí. Y en este sentido, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ya esta mañana nos ha admitido a trámite la petición. Eso supone simplemente que aprecia que no existen defectos formales en el escrito de interposición que nosotros hemos presentado a través del sistema telemático de presentación de escritos a las 0 horas y 15 minutos de hoy, es decir, solo pasando 15 minutos desde que se inició el plazo para recurrir. Hoy en el Supremo se lo hemos presentado a los medios de comunicación. Pero lo importante es que efectivamente lo que pedimos nosotros es que mientras que se tramite el recurso contencioso administrativo, estas personas sigan en prisión. Sigan en prisión por dos motivos, que es lo propio de la petición jurídica de estas medidas cautelares. En primer lugar, porque parece, sin realizar un examen excesivamente profundo sobre el fondo de la cuestión, que tenemos razón. Tenemos razón en el derecho porque ya la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al hacer el informe sobre el indulto, acogiendo las alegaciones de la Fiscalía en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, decía que el indulto no procedía, porque no había arrepentimiento. Y aún así, el Gobierno concede el indulto. Parece, por lo tanto, que existe esa apariencia de buen derecho en nuestro favor, al efecto de poder ganar después, ulteriormente, el recurso en el fondo. Pero sobre todo, lo más importante es que existe un peligro en la tramitación del procedimiento, un peligro en la tardanza de la tramitación. Y ese peligro lo hemos nosotros focalizado en dos aspectos que son peligro contra el interés general. En primer lugar, porque estas personas se pueden fugar. No cabe ninguna duda de que esta organización, que este movimiento separatista tiene una organización fuera de España. Está Puigdemont en Waterloo y existe una organización fuera de España, de tal forma que si nosotros finalmente ganáramos el recurso contencioso administrativo y se revocaran los indultos y estas personas tuvieran que volver a ingresar en prisión, si se escapan de España, pues se sustraerán en definitiva a la acción de la justicia. Y en segundo lugar, el riesgo de reiteración delictiva. Bueno, tampoco hace falta demostrarlo, nada más que viendo la televisión y viendo lo que estas personas dijeron ayer cuando salieron de la cárcel. Lo van a volver a hacer por la autodeterminación, por la República, quieren amnistía, no reconocen que cometieron ningún delito, dicen que la sentencia fue injusta, dicen que España es un Estado en donde no existe la democracia, dicen que van a volver a hacerlo. En fin, ese riesgo existe y por lo tanto lo lógico es que estén
en prisión sin esa libertad de movimientos hasta que termine el recurso contencioso administrativo. ¿Que ganamos nosotros? Seguirán en la cárcel. ¿Que no se nos estima el recurso contencioso administrativo? Pues se les pondrá en libertad. Claro. ¿Cuándo cree usted que debe pronunciarse el Tribunal Supremo, esa sala? Bueno, sí, sobre las medidas cautelarísimas probablemente yo creo que durante la semana que viene o la siguiente tendremos ya algún tipo de resolución. Y sobre las cautelares luego lleva una cierta tramitación un poquito más complicada porque hay que ir a la otra parte, hay un incidente. Pero bueno, esto se tramita con cierta brevedad en comparación con lo que supone obtener una decisión sobre el fondo, que es algo un poco más largo, como es lógico, a través del procedimiento. Y luego ya tendrá que pronunciarse también esa sala tercera sobre el fondo de la cuestión. Si estos están motivados o no, estos indultos, si están justificados o no, desde el punto de vista legal, toda vez que tanto el Tribunal Supremo, en su sentencia y en su informe posterior, o la Fiscalía se oponían a que se concedieran por parte del gobierno, ¿verdad? Es un asunto curioso porque en cuanto al fondo del asunto, los argumentos de fondo pues son los que son los que ya el propio Manuel Marchena ha escrito en ese informe en el que se oponía la Sala Segunda del Tribunal Supremo a la concesión de los indultos, y la propia Fiscalía también oponiéndose a la concesión de los indultos. Y es curioso porque este es un recurso contencioso administrativo que en el fondo del asunto pues parece que los argumentos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo son muy sólidos, y sin embargo nos encontramos con el problema de la legitimación, que es una cuestión de forma. Los partidos políticos no tienen legitimación en el ámbito contencioso administrativo para recurrir. Por eso nosotros hemos articulado nuestro recurso como recursos individuales de los diputados que estaban en el Parlamento de Cataluña esos días en los que se tramitaba la ley de transitoriedad y fundacional de la República y la ley de convocatoria del referéndum, que vieron sus derechos políticos de participación política que reconoce el artículo 23 de la Constitución cercenados, absolutamente eliminados, que interpusieron recurso de amparo, los tres, Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa, José María Espejo, y que el Tribunal Constitucional les dio la razón. Les dijo el Tribunal Constitucional, sí, sus derechos han sido efectivamente pisoteados por la mesa del Parlamento y por el sistema de aprobación de las leyes. Por lo tanto, si la Sala Segunda del Tribunal Supremo dice que la aprobación de estas leyes fue fundamental para cometer el delito de sedición por el cual condena a estas personas, pues es lógico que si el Tribunal Constitucional dice que la tramitación de estas leyes lesionó los derechos de los 3 diputados de Ciudadanos, estos tengan legitimación para poder pronunciarse sobre el perdón de la pena de estos delitos. Esta es la argumentación esencial, así contada de una forma un poco técnica, de una forma coloquial, que nosotros hemos planteado en nuestro escrito de interposición.